Saludos y bienvenidos un día más, un mes más, al programa Termómetro Municipal, en el que analizamos junto a los 4 portavoces de los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento alcazareño por los debates, los asuntos del último pleno, en este caso del pleno de noviembre, que se celebraba el pasado martes 28. Recibimos en primer lugar, como siempre, a la portavoz de Izquierda Unida, Maribel Ramos. Hola, ¿Qué tal? buenas tardes, muy bien. Encantada de estar aquí otra vez y de saludar a la ciudadanía de Alcázar de San Juan. Buenas tardes a todos. Pues buenas tardes, vamos a comenzar ya con el tema en común que hemos planteado para este termómetro municipal, y es un tema que fue votado por unanimidad, ¿no? Sí, así Como no es. puede ser de otra manera, además, ¿no? El tema pues de la violencia contra la mujer. Ustedes en concreto, ¿por qué votaron? ¿Cómo que por qué votamos? O sea, quiero votamos, decir, arguménteme. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Evidentemente es un problema, una lacra social tan importante y de tantísima trascendencia que efectivamente no quedaba otra que estemos todos unidos a la par, que votemos por unanimidad, tanto a nivel parlamentario como a nivel de las corporaciones municipales, el movernos y luchar contra este grave problema social que estamos viviendo. Se aprobó por unanimidad en el Pacto de Estado contra la violencia de género, incluso la semana pasada instar al Gobierno, al Ejecutivo, a dedicar una partida presupuestaria de 200 millones en caso de prorrogar los presupuestos generales y por decreto al menos que esta cantidad quedara fijada hasta el 2018. Los datos son verdaderamente escalofriantes, no queda otro remedio que pararse a pensar por qué, a pesar de todas las medidas que tomamos, aún así, o que se toma, las autoridades, aún así todavía hay 44 asesinatos oficiales, porque extraoficiales también hay más víctimas, que ya llamaríamos los daños colaterales, o aquellas víctimas cuyos agresores no han tenido, no son relación directa con la víctima, que no contabilizan igual. Entonces, aún así, los sectores que se dedican más estudiosos a esto y que hacen un seguimiento más exhaustivo del área de la mujer contabilizan muchos más, pero oficialmente 44 asesinatos, 8 niños y niñas y 22 menores han quedado huérfanos en lo que va de año. No digamos nada de cómo van las cifras si nos remontamos año tras año, año tras año. Entonces, evidentemente, había que tener unanimidad. Nosotros, como Izquierda Unida, ya presentamos en el pleno de junio también una moción precisamente sobre este mismo tema. Creo que incluso ante las cámaras también en un programa del termómetro también lo expliqué, y entonces efectivamente también fue aprobado por mayoría absoluta. Hubo que presentarlo directamente en el pleno porque en la preparatoria no quedó demasiado claro, pero luego presentado directamente en el pleno se aprobó por unanimidad de todos los que participan en la corporación, de todos los miembros de la corporación. Lo que insistimos muchísimo desde Izquierda Unida, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, es que una problemática de este calado tiene que estar dotada de presupuesto suficiente para que se haga realidad de verdad el Pacto de Estado contra la violencia de género y se puedan cumplir de verdad los acuerdos adoptados. Si no hay dinero, si no hay presupuesto y no hay partidas desglosadas, puede quedar en un brindis al sol, no tanto, pero algo parecido, porque nos quedamos cortos. Y en un tema como este no nos podemos quedar cortos. En un tema como este hay que llegar hasta donde se pueda. La violencia de género no conoce ni de clases, ni de ideologías, ni de clases sociales, ni de edades, ni de sectores. Le puede afectar absolutamente a todos. Y es fundamental y responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto encararla desde todos sus frentes. Para erradicar esta lacra social que, repito otra vez, las políticas tienen que ser de prevención, sensibilización, concienciación y, cómo no, detección a tiempo de los problemas, pero en todas sus vertientes. Sociedad patriarcal, prostitución, la brecha salarial, alquiler de vientres, trabajar sobre todo a nivel educativo con los más jóvenes y adolescentes como prevención de cara al futuro y para evitar una regresión que parece ser que está apuntando también en ciertos sectores jóvenes de desigualdad entre hombres y mujeres. Políticas de igualdad en todo momento que garanticen los derechos de la mujer.
y no bajar nunca la guardia, porque esto da que pensar, nunca es bastante, nunca es suficiente, siempre es necesario estar del lado de las víctimas, y hoy por hoy la mujer todavía es víctima de esta sociedad patriarcal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que además hay asesinatos a pesar de las órdenes de alejamiento o de las denuncias? Pues porque todavía no será suficiente. Invirtamos para erradicar de una vez la violencia de género y tengamos en cuenta la influencia de los medios, la publicidad, los medios de comunicación que pueden estar contrarrestando lo que realmente es necesario para una política de auténtica igualdad de género. Pues a ver si entre todos, ¿no?, conseguimos acabar con este drama. Vamos ya, si le parece, con el segundo tema con el que su grupo ha planteado otro tema de debate en el último pleno, que fue el de la limpieza de la ciudad. También hubo unanimidad, sí, la moción fue presentada por EQUO, pero nosotros, aprovechando precisamente que siempre hemos manifestado nuestro interés porque los servicios esenciales de la ciudadanía no fueran externalizados, porque creemos que siempre se funciona peor, incluso pensamos que el ahorro de dinero precisamente en un servicio como este, realmente a quien puede afectar es a la calidad del servicio y a las condiciones de los trabajadores, que tienen mucho mérito y que no les merecemos su mérito. Las condiciones de trabajo que tienen, todos las conocemos y las vemos a diario con las inclemencias del tiempo y demás, recogiendo lo que los demás usuarios esparcimos por la ciudad de una manera o de otra. Entonces, aprovechando la moción que presentaron los de EQUO, queremos... Y también porque, recogidas las iniciativas y los comentarios que los ciudadanos nos hacen llegar a Izquierda Unida, tanto en las entrevistas que hacemos con las asociaciones de vecinos como con cualquier otros ciudadanos con los que comentamos cómo está el pueblo, cómo está la localidad, nos ha llegado comentarios de que la limpieza no la ven deficiente y que es bastante mejorable en parques, jardines, solares de los diferentes barrios, etcétera. Concretamente, además, militantes de nuestro partido el día 22 de noviembre hicieron estas fotografías que presenté en el pleno el otro día, que son en las inmediaciones del punto limpio de la localidad, residuos, escombros y otra suciedad en general esparcidas por los caminos, el camino de Quero y otros caminos vecinales. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que la limpieza viaria es un servicio imprescindible para tener una ciudad saludable y después que en el pleno de marzo ya manifestamos nuestra opinión con respecto a esto, sí que creemos que una vez externalizado y contratada una empresa de limpieza, sí, pues que el equipo de gobierno tiene que exigir a esta empresa de limpieza, ya que es un servicio imprescindible, el cumplimiento del contrato en todos sus términos. Leo literalmente que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria está obligado, según el apartado 5, según el contrato, en determinados artículos del contrato y apartados del contrato, a la limpieza de los accesos a la población, tanto en caminos rurales como carreteras, en un margen de 500 metros desde la última zona urbanizada, así como de solares de propiedad municipal. Se eliminarán papeles, plásticos, enseres, escombros, etcétera, y en general cualquier tipo de residuos depositados en las cunetas y alrededores del acceso a una anchura de 10 metros desde el margen del mismo. Este servicio de limpieza será periódico y realizado con una frecuencia cuatrimestral. Pero además, pensamos que efectivamente la moción recogía las campañas de información y concienciación de la ciudadanía, precisamente para el uso adecuado de papeleras, contenedores y para llevar los residuos, escombros y otros enseres al punto limpio. Pero, pensándolo bien y hablando con los ciudadanos, quizá el horario del punto limpio esté un poco limitado. Entonces, proponemos, con un informe técnico por parte de la intervención del Ayuntamiento, intentar o ver la posibilidad de ampliar el horario del punto limpio para que los ciudadanos puedan llevar con más tiempo los residuos que tengan en casa y estudiar la viabilidad de poner contenedores en determinados puntos de la ciudad para llevar escombros o residuos, como hace años ya había. Y entonces, estamos ya casi fuera de tiempo, pero creo que quería puntualizar alguna cosa. Sí.
del último... Quería puntualizar, sobre todo por un punto que luego se retiró del Pleno, que era lo de, se aprobó en el Pleno del mes de octubre la entrada o iniciar los trámites de Alcázar como ciudad perteneciente a la red de ciudades cervantinas, y luego se retiró en el Pleno, y aunque solo sea por un comentario que hizo el concejal de Cultura, en el que dijo que se había retirado porque en la preparatoria de Pleno se habían quedado solos el Partido Socialista defendiendo, diríamos, la honorabilidad histórica de Alcázar de San Juan, pues creo que así no es exactamente. Entonces quiero dejar muy claro que efectivamente en la preparatoria de Pleno se dijo no retirar, no cancelar lo aprobado revocar lo aprobado en el Pleno de octubre, sino continuar, porque pensamos que para la ciudad de Alcázar de San Juan es muy importante la pertenencia en esta red de ciudades cervantinas, en las que pertenecen ciudades como Lisboa, Madrid, Barcelona, Toledo, Valladolid, Córdoba, el Toboso, Argamasilla de Alba, en fin, un largo listado de ciudades. Pensamos que el Partido Socialista quizá esté haciendo campaña ya electoral permanente y se autonombran el único partido que defiende la honorabilidad histórica de Alcázar de San Juan, dando muestras de un nacionalismo, y nosotros creemos que pertenecer a estas redes se centra más en la universalidad de la figura y de la obra de Cervantes, que es lo que realmente Alcázar de San Juan necesita y le daría mucho auge, ya que aquí, precisamente en Alcázar de San Juan, se hacen muchísimas actividades en torno a Cervantes y a la vida cervantina y a la obra cervantina, con lo cual, ¿por qué no aprovecharlo, enriquecerlo y compartirlo con otras ciudades? Y que lo más relevante, evidentemente es importante donde naciera, pero lo más relevante es la obra y la cultura cervantina, y por eso consideramos que debemos continuar ahí. Aunque se retiró de Pleno, queríamos defender el punto de por qué queremos seguir. Pues defendido y aclarado queda. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, después del siguiente Pleno. Muy bien, encantada otra vez. Muchas gracias. Gracias. Con ustedes estamos enseguida. Pues continuamos aquí en el programa, en el termómetro municipal, y bueno, como es habitual, damos paso al segundo de los intervinientes, que no encontraba la palabra, Juan Garrido, portavoz del Grupo Municipal ECUO. Muy bienvenido a esta nueva edición del programa, y bueno, Muchas gracias y buenas tardes. Como sabe, ya lo hemos comentado antes, el tema común de esta vez, de este programa, es un tema en el que estaban todos de acuerdo, un tema que votaron todos por unanimidad, que es pues, la moción institucional pues, contra la violencia machista, ¿no? Muy bien. Pues esa es verdad que fue una votación por unanimidad, que creemos que en estas cuestiones hay que hacer un esfuerzo importante por ponerse de acuerdo. Y efectivamente lo hicimos, aportamos todos en una moción conjunta, todo el mundo aportamos, cada alguien cedió, pero lo importante sobre todo era llegar a un acuerdo. Y bueno, y llegamos al acuerdo, y yo voy a comentar lo que nosotros, parte de nuestra intervención en ese punto del orden del día. Y empezamos la intervención dando una cifra escalofriante, que era más de 1000 mujeres asesinadas en los últimos 15 años en España, 45 en este año que aún no ha terminado. Ante esta lacra considerábamos que era necesario denunciar, acompañar, asesorar y dar la voz de alarma al primer síntoma. Pero no podemos quedarnos solamente conformes con esos actos institucionales para calmar nuestras conciencias y hacer una costumbre lo de que a estas alturas de la humanidad ya debería estar superado. La violencia machista, dijimos en el Pleno, es un problema de todos y de todas, y podemos buscar la raíz del mismo, ir a los orígenes del problema, que es lo que queremos nosotros. Ahora que las denuncias aumentan, preferimos pensar que eso responde a que las víctimas ya no se callan y denuncian lo que antes callaban, pero también es significativo el aumento de las mujeres asesinadas que previamente han denunciado. Pues bien, la violencia de género nosotros consideramos que es una manifestación más, y por supuesto la más cruel, de la desigualdad existente entre hombres y mujeres, y afecta a todos los niveles sociales, culturales y económicos. Se vincula siempre a ese papel secundario que
que la mujer se le ha asignado casi siempre en el mundo, ¿no? Que está vinculado pues con la mujer madre, la mujer cuidadora, la mujer educadora, ¿no? Por tanto, pensamos que esa lucha contra la violencia machista no puede separarse, y de hecho nosotros siempre lo vamos a recordar, de la lucha contra la desigualdad. Y esta ya no la vemos tan asumida por las instituciones del gobierno. Todos estamos de acuerdo en denunciar, pero a la hora de apostar por la igualdad, hay algunas discrepancias. Por tanto, nosotros ponemos énfasis en las diferencias salariales que se acentúan por la falta de políticas de igualdad en el empleo. Como ejemplo, podemos aportar el rechazo a una iniciativa de legislatura popular en el Congreso de los Diputados que buscaba en un momento igualar el permiso de paternidad del padre y de la madre para evitar la discriminación que se hace sobre las mujeres en esa edad, en la edad fértil, de criar a los niños. Pues eso no se llegó a un acuerdo. En ECUO también defendemos que a igual trabajo, igual salario. Parece algo antiguo y que se hubiera superado, pero es mentira, sigue sin superar. La brecha salarial en España, en cambio, se ha acentuado con ocasión de la crisis económica. El trabajo femenino se ha visto infravalorado y forma parte de una economía precaria que dificulta la participación institucional, política y social y representativa de la mujer. Se eliminaron, no lo podemos olvidar, en el 2010, estructuras de igualdad. Hubo un ministerio que se llamó Ministerio de Igualdad y ya se eliminó. Cuando empezaron los recortes se fueron eliminando y eso ocurrió en detrimento de la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando se invierte en políticas de igualdad y se acentúa en el empleo a través de acciones positivas para las trabajadoras, la situación laboral y personal evidentemente mejora. Pero, en cambio, si no se pone en marcha un plan especial para la igualdad de hombres y mujeres y por la igualdad salarial, entonces la brecha, la diferencia, aumenta. Por lo tanto, creemos que hay que contribuir a empoderar a las mujeres y esperemos que esta situación mejore tras la firma de un pacto que se ha hecho contra la violencia de género y que se ha producido en estas últimas semanas, y que pensamos que todo este pacto, que toda esta acción tiene un refrendo presupuestario, tiene un dinero para hacer las cosas. Esperamos que ahí también se pongan todos de acuerdo y se comience a trabajar de forma más decidida aún de lo que aún se trabaja. Bueno, lo que está claro es que aún queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, pero sí quería apostillar una cosilla que para nosotros es muy importante, y es que no se nos puede olvidar la cuestión educadora, fundamental el tema de la educación. Creemos que hay que formar a los niños, a los adolescentes en la igualdad de género. Y de hecho nosotros en la moción institucional pusimos un párrafo que decía así: queríamos instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la inclusión de una materia específica en los currículos de la enseñanza obligatoria de primaria y secundaria de educación para la ciudadanía, que incluya el tratamiento de los temas de desigualdad de género y de aceptación y respeto a las diferencias. Creemos que eso es fundamental. Todos sabemos lo que está ocurriendo, las encuestas que hay, la opinión que hay ahora en los jóvenes, que cada vez que parece que hay una involución, pero es que ante esa involución nosotros ¿qué podemos hacer? Educación decidida y educación, horas de trabajo en los colegios para trabajar el tema de la desigualdad y a favor y en contra de la violencia de género. Sí, bueno, pues sin duda la educación es fundamental. Seguiremos, eso es. Vamos con el segundo de los temas, pues señor Garrido, otro punto del Pleno, que fue la limpieza de la ciudad, una moción de su grupo, que además también contó con el consenso de todos, ¿no? Muy bien, era una moción nuestra que nosotros realmente nos hicimos eco de las demandas sociales y lo que veíamos, ¿no? Estábamos viendo en la ciudad, en algunos foros, ¿no? Precisamente el último foro fue el Consejo de la Infancia y de la Adolescencia, donde niños, varios, hicieron propuestas
propuestas en ese consejo, estaba también el equipo de gobierno, estábamos nosotros. Lo que hay que hacerse es hacerse eco, porque están los consejos sectoriales de participación ciudadana, no solo para que hablen y ya participan, sino para escuchar y hacer. Y escuchar y hacer, había propuestas, decían los niños y las niñas que veían los bancos sucios, algunos los columpios que no se arreglaban, algunas calles que no se limpiaban cuando había que limpiar. Eran propuestas, hay que verlo. Nosotros no lo hacemos con una mala intención, sino escuchamos a los vecinos. El equipo de gobierno nos dice, vienen los vecinos, vienen forasteros, y nos dicen que el pueblo está muy limpio. Escucha a los vecinos de Alcázar, que te digan que siempre suponemos que uno lo verá limpio, pero siempre hay que mejorar. Nuestra propuesta, en este caso, iba dirigida en 3 ámbitos. Era hacer una campaña de limpieza que llegara a todos los sectores de la población, porque, y sobre todo lo que pedíamos primero es evaluar, a ver, ¿en qué zonas están más sucias? Las zonas de alrededor de los contenedores, la zona de los alrededores de la población, ¿no? Detectar lo que estaba sucio y poner las medidas necesarias. ¿Cómo se ponen las medidas necesarias? Por una parte, el ayuntamiento, por medio de su equipo de gobierno, con el apoyo de los grupos municipales de la oposición, tiene que actuar en solucionar los problemas, y eso es lo que le pedíamos. Por otra parte, el servicio de limpieza aquí en Alcázar, limpieza viaria, lo lleva una empresa, una multinacional. Pues con esa hay que hablar con ellas, hay que revisar los pliegos, a lo mejor no están bien acotados, ¿no? Eso es lo que pedíamos. Y sobre todo, que esa campaña se dirigiera a toda la población. No estábamos en contra de nadie, ni un grupo, ni en poner la mano en el equipo de gobierno. El equipo de gobierno sí tiene que hacer, tiene que instar, tiene que sugerir, tiene que animar, tiene que proponer, tiene que decidir. Pero los demás, porque eso es un tema también educativo, tiene transversal a todas las concejalías, también que llega a todo, a las asociaciones de vecinos, a todo tipo de asociación, Anima Alcázar, a todos trabajando por una ciudad más limpia. Bueno, eso era lo que era el acuerdo, estamos contentos de que se haya llegado a acuerdo, y lo importante no es que se apruebe aquí en el papel, sino que se ponga en marcha y que se pongan a trabajar. Nosotros estamos dispuestos, como siempre, en positivo, a echar una mano. Eso es, eso también, como usted decía, es cuestión de educación, porque eso es cosa de todos, pues sí, ¿no? Si no ponemos todos de nuestra parte, pues... Eso es así. Poca solución. Quería 2 detallitos pequeños, algo ¿no? más, Dos detallitos pequeños. Uno que, bueno, tengo aquí esto que he traído, que es una publicación sobre Miguel de Cervantes y el Quijote, una publicación del Museo Iconográfico de Guanajuato, en México, para dar paso a comentar una moción que no se llegó a debatir, pero que estaba, porque venía en una comisión que se hace antes de los plenos, venía dictaminada negativamente, pero en cambio se llevó en el pleno, y el concejal se arrogó la defensa del alcazareñismo, el concejal de Cultura, del alcazareñismo y del cervantismo. Pues nosotros queremos decir que todos los grupos de la oposición, que son la mayoría en el pleno, pues no hizo caso a las instancias de la minoría, que quería que no entráramos, que no hagamos las gestiones para entrar en las ciudades cervantinas, una red de ciudades cervantinas, donde nosotros, el pleno entero, un mes antes había decidido entrar, porque creemos que Alcázar tiene que estar ahí, y tiene que estar ahí con su partida de bautismo y con toda su tradición cervantista, y lo tenemos que defender ahí, en los sitios, con las ciudades de todo el mundo, con Guanajuato y con quien sea. Ahí tenemos que estar. No nos puede una opinión de una persona que pone en duda lo de la partida de bautismo, que eso nos pueda, y nos arruguemos y decimos, no hay que entrar, que no quieren. ¿Cómo que no quieren? Nosotros sí queremos. Y ahí tenemos que estar, la gente de Alcázar, dando la cara. Y cervantistas, no nos vamos a poner quién es más cervantista y quién es más alcazareño. Yo creo que todos lo queremos, pero muchas veces son pequeñas rabietas un poquito infantiles que no tiene sentido. Aquí todos unidos. Alcázar en la ciudad, en la red de ciudades cervantinas, y defendiendo a Miguel de Cervantes y su tradición cervantina y todo lo que lleva, que es mucho más que la partida de bautismo, que son muchas cosas, que todos lo sabemos. Y bueno, yo creo que ya, que me he pasado, pero lo tenía que decir. Clara su postura, la de su grupo.
Le agradecemos su asistencia y le emplazamos Muy a bien. que vuelva en el siguiente programa. Muchas Puede gracias, usted María Jesús. Muchas brindar gracias. como siempre. Voy a esto brindar, no que descuenta. menos mal que me lo has recordado. Esto no Brindamos descuenta. con Alba Pública, que además estamos convencidos que dentro de poco va a ser ya una realidad. Tenemos una sentencia firme que tenemos que ejecutar en cuanto podamos y que Alcázar y su agua vuelva a ser de sus legítimos dueños, los alcazareños y las alcazareñas. Muy bien. Salud. Continuamos con Diego Ortega, portavoz del Grupo Popular. Bienvenido, señor Ortega. Muchas gracias otra vez por invitarme aquí al termómetro. Muy bien, vamos con el primero de los temas, con el tema en común, como hemos hecho con el resto de sus compañeros. Fue una moción institucional contra la violencia de género, a la que ustedes también apoyaron. Entendemos que sin reservas, puesto que se trata de un tema bueno, pues tan serio y tan importante como este, ¿no? Sí, así es. Antes de referirme muy brevemente, pues quería hacer referencia a lo que por desgracia pues venimos haciendo referencia pleno tras pleno, que es esa falta de contenido real en los plenos, y hay que recordar que nuevamente en este pleno ordinario del mes de noviembre, de los 11 puntos que figuraban en el orden del día, entre ellos el que vamos a tratar inmediatamente y otros más, como es este de la moción contra la violencia de género, pero como digo, de los 11 puntos del orden del día, 7 puntos eran puntos sin debate, 7 puntos de trámite, de tramitación administrativa, 3 mociones presentadas por los grupos de la oposición, 2 mociones presentadas por el Partido Popular y un punto retirado por la alcaldesa, al que también nos referiremos en los próximos minutos, y que no tenía mayoría para aprobarlo y seguramente fuese el motivo que llevó a retirarlo. Pero mire si era un tema tan de trámite que incluso para intervenir en este programa pues hemos tenido dificultades para elegir desde mi grupo, ¿no? Pues de qué temas vamos a hablar, porque eran temas vacíos de contenido la mayoría de ellos, y quitando pues los 2 que vamos a hablar principalmente hoy aquí, el resto, como digo, eran temas de trámite. Y lo que quiero decir con todo esto es que volvemos a asistir a otro pleno más, y ya van 2 años y medio de legislatura, donde no se abordan los problemas ni las necesidades, ni las demandas y reivindicaciones que tienen realmente los vecinos de Alcázar. Y nuevamente, como digo, de los 11 puntos, 7 de trámite y el resto mociones prácticamente todas presentadas por la oposición, pero el equipo de gobierno pues ni está ni se le espera, como se suele decir. En referencia a este tema común, al asunto de la moción institucional aprobada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una moción aprobada por unanimidad de todos los miembros de la corporación, como no podía ser de otra manera, y que se convirtió en institucional tras haber sido presentada por el Grupo Municipal Popular en la comisión previa, en la comisión preparatoria de la semana anterior. Entendemos que cuando hablamos de lucha contra esta lacra, como es la violencia contra la mujer, cuando hablamos de este tipo de temas, que lo que pretenden es concienciar y sensibilizar a la población, pues debemos ir todos juntos, todos unidos, todos los partidos políticos, con toda la sociedad, y por tanto debemos huir de lo que son las connotaciones y los tintes políticos, y por tanto pues vimos conveniente y adecuado ese ofrecimiento del resto de los grupos municipales ante esta propuesta planteada en forma de moción de lucha contra la violencia contra la mujer, pues vimos adecuado pues que fuese institucional y que no fuese el Partido Popular quien la presentase, sino que se añadiesen todos los grupos políticos y se presentase de forma institucional por parte de la alcaldesa presidenta. En esta propuesta aprobada pues manifestamos los 21 concejales de la corporación, que representamos a todos los vecinos de Alcázar, pues nuestro más firme compromiso con las mujeres víctimas de la violencia de género. Y desde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan es algo que no solamente ponemos de manifiesto una vez al año, cuando se celebra en torno al 25 de noviembre este Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, sino que eso es una manifestación que la ponemos de manifiesto y la hacemos visible y palpable todos los meses, en todos los plenos, con esos minutos de silencio que, por desgracia, guardamos antes de cada sesión plenaria en recuerdo de las mujeres víctimas de cada mes. Venimos ya haciéndolo durante 7, 8, 9 años, no sabría exactamente, y por desgracia no ha habido ningún mes en donde no hayamos tenido que hacer ese minuto de silencio. Por tanto, desde hace ya pues bastantes años, pleno tras pleno, venimos guardando ese minuto de silencio en recuerdo a las mujeres víctimas que en ese mes
han sido asesinadas por sus parejas y por tanto pues seguiremos manteniendo pues ese gesto simbólico, pero que lo que pretende es, junto con otro tipo de iniciativas como esta moción que hemos presentado ahora y que se ha presentado por parte del Ayuntamiento de Alcázar, pues seguir recordando y concienciando y sensibilizando sobre la importancia de luchar contra esta lacra social. Desde el año 2003, que es cuando se llevan contabilizando las víctimas por violencia machista en España, se contabilizan más de 900 mujeres asesinadas. La verdad es que una cifra, como solemos decir, detrás de las cifras hay personas, hay sufrimiento, hay mujeres, hay familias, hay hijos. En este año 2017, lo que llevamos de 2017, son 43 mujeres asesinadas, 7 menores asesinados y 22 menores huérfanos a causa de esta violencia machista. Son cifras que muchas veces pues, nos pueden resultar frías, ¿no? Pero nos deben hacer reflexionar y seguir actuando entre todos para combatir esta lacra. En esta lucha contra la violencia machista en España queda mucho por hacer. Es cierto que queda mucho por hacer, pero también es cierto que no partimos de cero. Se ha venido haciendo desde esa unidad y desde los diferentes partidos políticos, instituciones, desde la sociedad en general, se han conseguido importantes avances en las últimas décadas y sobre todo sí que se ve que existe cada vez más concienciación, más sensibilización por parte de la sociedad contra este tipo de violencia. Hay que recordar también pues, un hecho importante que fue la ratificación del Convenio de Estambul en el año 2014 por parte de España, que se convirtió en el primer instrumento vinculante a nivel europeo en materia de violencia, de lucha contra la violencia machista y se estableció en base también a este convenio de Estambul la tolerancia cero contra el maltrato y contra todas las formas de violencia contra la mujer y por tanto cabe recordar que a partir de esas herramientas que se dota a partir del convenio de Estambul pues supuso también pues ese punto de inflexión y sobre todo cuando hablamos de tolerancia cero y ese aumento en la sensibilización social que se está llevando a cabo. La violencia de género, como decíamos, es una responsabilidad de todos. Así lo entendieron los partidos políticos, lo entendimos todos los partidos políticos desde el comienzo de la actual legislatura y fruto de ello es otra pues, de las cuestiones o de los acuerdos que incluye esta moción, es el Pacto de Estado contra la violencia de género con dotación económica por parte del Estado y sobre todo también para seguir llevando a cabo pues, todas aquellas modificaciones legislativas que sean necesarias para luchar contra esta lacra social, también pues ese importante papel que jugamos los ayuntamientos en colaboración con las comunidades autónomas, en colaboración también con el Estado y sobre todo pues el papel fundamental y prioritario que juega la educación en la base. La educación a través de políticas de igualdad, sobre todo pues desde edades más tempranas, ¿no? En el colegio, a través de los centros educativos, por supuesto la primera escuela de educación de las personas que es la familia. Ahí es donde debemos pues, fomentar y potenciar esas políticas de educación en igualdad y por tanto es una de las prioridades y bueno pues todo esto es lo que venía recogido y lo que pues a modo de declaración no solamente de intenciones, sino también como bueno, pues, declaración que también dote de medios, de recursos, de instrumentos, de medios económicos, pues a todas aquellas iniciativas que desde las administraciones debemos seguir llevando a cabo y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan nuevamente vuelve a mostrar ese compromiso para erradicar y ojalá podamos hablar de aquí a no muchos años de que esa tolerancia cero pues se convierte también en víctimas cero y será una buena noticia para toda la sociedad y por supuesto también para el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Ojalá, pero dice usted que se están haciendo cosas claramente insuficientes puesto que estos asesinatos pues se siguen repitiendo, eso pues casi cada mes, ¿no? Y que hay mayor sensibilización, sí, pero al mismo tiempo no tiene la impresión de que hay una especie de involución, que es la gente más joven, es ahora, bueno, hay más víctimas más jóvenes, esto ¿qué estamos haciendo mal entre todos? Seguramente, ¿qué estamos fallando? Exactamente, en algo estamos fallando porque se observa, y ahí están los datos y las cifras, una evolución y cada vez en edades más jóvenes estamos viendo pues, esas conductas también de violencia en adolescentes. Sí, de machismo, ese ¿no? machismo, ese control por parte de los chicos hacia las chicas, control, bueno, pues hasta incluso mirándole los WhatsApp del móvil, eso también es una forma también de machismo y de violencia y por tanto ese tipo de conductas, pues entre todos debemos ser copartícipes y
corresponsables de que algo estamos haciendo mal, pero también copartícipes y corresponsables de que tenemos que mejorar y que tenemos que, sobre todo, pues esos aspectos, sobre todo en esa involución que los chavales cada vez más jóvenes estamos viendo, ese tipo de violencia, a lo mejor no una violencia física directamente, pero sí que un machismo y unas conductas pues que no aportan nada bueno. Pues nada, seguiremos entre todos en esta lucha. Vamos ya, si le parece, con ese otro segundo tema, también importante del Pleno, que usted quería destacar, un tema que no se llevó a debate, pero, en fin, su grupo ha querido rescatarlo, y es el de la ruta de ciudades cervantinas, ¿no? La inclusión de Alcázar en esta ruta. El punto venía redactado como la propuesta de la alcaldía presidenta disponiendo de la no inclusión de Alcázar en la red de ciudades cervantinas. Conviene recordar que es un asunto del que ya hablamos en esta misma mesa, cuando el Partido Popular propuso la adhesión de Alcázar de San Juan dentro de la red de ciudades cervantinas, y sorpresivamente, y durante este lapso de tiempo, en este último mes, la señora alcaldesa, por una pataleta, y ahora explicaremos un poquito con más detalle, pues decidió llevar al Pleno la no adhesión o la no inclusión o la no realización de los trámites para adherir a Alcázar dentro de esta red de ciudades cervantinas. Parece, y esperemos que así sea, que sea un intento de dar marcha atrás, y esperemos que no se quede en el intento, sino que realmente pues sea una realidad la de no incluirse, o quiero decir que sea una realidad la de iniciar los trámites y no pues obedecer a este punto de la no inclusión de Alcázar dentro de la red de ciudades cervantinas. Todo esto procedía o en base pues a una auténtica metedura de pata de la señora Melchor, que estaba en el más absoluto error de pretender de no dar trámite a la adhesión de Alcázar dentro de la red de ciudades cervantinas, como así le instaba la moción que se aprobó en el Pleno del mes pasado, esa moción presentada por el Grupo Municipal Popular para adherirse a la red de ciudades cervantinas. Lo que nos queda la duda es si la retirada de este punto de no dar trámite a esa adhesión a la red por parte de Alcázar se obedece, una de dos, a que el equipo de gobierno y la señora Melchor ha reconocido su error y por eso pues han recapacitado y han dicho que debemos seguir los trámites y por eso se ha retirado el punto de no iniciarlos, o porque no tenían mayoría para aprobarlo, porque hay que recordar que el Partido Socialista, el equipo de gobierno, está en minoría, y como sabían que esa iniciativa de no iniciar los trámites, no dar trámite para incluirse en la red de ciudades cervantinas, no iba a prosperar porque en la comisión preparatoria del Pleno no prosperó y se dictaminó desfavorablemente, y por tanto no tenían mayoría absoluta para aprobarlo. Por tanto, muchos nos tememos que no haya sido tanto por reconocer el error, sino porque no tenían mayoría para aprobarlo, y iba a quedar, si me permite la expresión, la señora Melchor y el equipo de gobierno retratado de no sacar adelante esa iniciativa. Conviene recordar, por aclarar este punto aún más, que esas declaraciones públicas manifestadas por la señora Melchor y por el señor concejal de Cultura, que no sabemos a qué atiende, aunque sí imaginamos que era pues otro intento más de hacer oposición a la oposición, y que se llegaron a decir barbaridades, como que en base a un correo que dirige el director de la red de ciudades cervantinas al ayuntamiento, donde informa de los trámites que hay que llevar a cabo para formar parte de esta red, pero no sabemos con qué mala intención se interpretó este correo, que la señora Melchor decía que para entrar a formar parte de la red de ciudades cervantinas, la propia red exigía al Alcázar de San Juan que teníamos que renunciar a la partida de bautismo de Cervantes, que se custodia en la parroquia de Santa María de Alcázar de San Juan. Y nada más lejos de la realidad. En ningún momento ese escrito firmado por el director de la red de ciudades cervantinas, el cual expresó su opinión de que él consideraba, como otros tantos cervantistas, que consideran falsa la partida de bautismo de Cervantes, al igual que otros tantos que la consideran verdadera, pero que es una simple opinión personal. Pero en ningún momento este director de la red puso como condición tener que renunciar a la partida de bautismo. Pero es que incluso desde el equipo de gobierno y por parte de la señora Melchor y el señor concejal de Cultura se llegó a afirmar que desde el Partido Popular, y que yo mismo sabíamos que nos iban a poner esa condición de renunciar a la partida de bautismo de Cervantes en el momento que presentamos la moción para incluirnos o para adherirnos a la red de ciudades cervantinas. Por tanto, estamos hablando de auténticas barbaridades y que pues entendemos que ese intento de dar marcha atrás
pues debía hacer precisamente por eso, porque Alcázar debe estar en esa red y sobre todo, y esperemos que no haya sido porque no tenía mayoría absoluta, sino porque realmente entiendan que hay que estar en esa red. Se ha querido incluso demonizar a este director de la red de ciudades cervantinas, que se vio en la obligación de comunicar públicamente en un periódico de edición provincial, que dijo, él mismo aclaró, que nunca puso como requisito y nunca se condicionó, y estoy leyendo textualmente sus palabras, nunca se condicionó la renuncia de la partida para entrar en la red de ciudades. Lo que hizo el director de la red de ciudades fue sugerir que el Ayuntamiento de Alcázar tratara como parte de la tradición cervantina a la partida de Cervantes y que avalase su presencia en la red. Y dice textualmente: me duele que el equipo de gobierno y la alcaldesa hayan utilizado a la red para hacer mala política. Por tanto, aquí la señora Melchor quedó y queda en evidencia, y es un ridículo que no solamente ha hecho el equipo de gobierno encabezado por la señora Melchor, sino que visto desde fuera es un ridículo que estamos haciendo todos los alcazareños con este tipo de manifestaciones y con unos dirigentes como los que tenemos desde esa irresponsabilidad y desde esa imprudencia de hacer ese tipo de manifestaciones o de interpretaciones malintencionadas a la hora de criticar a la oposición, poniendo, como digo, pues esa excusa de que teníamos que renunciar a la partida de Cervantes. Lo que tiene que hacer el equipo de gobierno y la señora Melchor es ser valientes, no dar un paso atrás como pretendían a la hora de adherirse a esta red de ciudades y a otros foros también donde están importantes ciudades cervantinas y de importante tradición cervantina, no solamente en España, sino a nivel internacional, y lo que hay que hacer es tener esa valentía de pelear y de defender todos juntos la autenticidad de la partida de bautismo de Cervantes de Alcázar, defender a Alcázar como cuna de Cervantes, defender a Cervantes como hijo predilecto de Alcázar de San Juan, y ese tipo de luchas hay que hacerlas desde dentro de cada uno de estos foros o desde cada una de estas redes, en este caso dentro de la red de ciudades cervantinas. Hay ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Toledo, en Castilla-La Mancha, Toledo, Ciudad Real, El Toboso, Argamasilla, ciudades y municipios cercanos. A nivel internacional también otras ciudades como Lisboa, como Montevideo. En definitiva, una red de repercusión nacional e internacional, y Alcázar debe ponerse a la altura y debe estar defendiendo nuestra tradición cervantina con nuestra partida de bautismo por delante, pues al lado de estas ciudades, y por tanto defendiendo y nunca renunciando a estar en este tipo de foros simplemente por una rabieta que les ha entrado al equipo de gobierno y a la señora alcaldesa. Estamos seguros que, habiendo retirado ese punto para no iniciar los trámites, damos por sentado y damos por hecho que se van a iniciar los trámites para entrar a formar parte de la red de ciudades cervantinas, y con la inclusión de Alcázar dentro de esta red, la propia red tendrá más prestigio del que pueda tener en la actualidad con la incorporación de Alcázar, y será un beneficio mutuo. La red se beneficiará prestigiándose a través de la entrada de Alcázar, y Alcázar pues tendrá también su beneficio a través de la promoción cultural, histórica, patrimonial, turística de Alcázar dentro de esta red. Entonces queda claro, porque los alcazareños tuvimos todos oportunidad de acceder, de conocer ese correo del que me habla, pues a través de los medios de comunicación de esta misma casa. Queda claro entonces que no era una exigencia, sino una sugerencia de alguien, pues de alguien muy importante dentro de esa ruta, pero es una sugerencia, una opinión particular, quiere decir, no hay ningún problema ni ninguna condición de renunciar a la partida, ni mucho menos para entrar en esta ruta, ¿no? Las únicas condiciones que se establecen para entrar a formar parte de la red de ciudades cervantinas es tener tradición cervantina y tener actividades cervantinas, lugares cervantinos, y Alcázar pues por todos los lados rezuma cervantismo y rezuma pues todo lo que tiene que ver con Cervantes y su obra, El Quijote. Por tanto, Alcázar cumple esos requisitos sobradamente. Que este director de la red, como estudioso sobre la obra de Cervantes, estima que la partida de bautismo de Alcázar no es auténtica, bueno, es su opinión personal. Ya lo he dicho anteriormente. Lo que pasa es que es la opinión personal del director, bueno, ¿no? Bien, claro, pero no es un requisito. Una sugerencia puede interpretarse casi hay un dato como una también, exigencia, ¿no? Mire, este director fue el
el responsable de una exposición que se abrió en Madrid, creo que fue el año 2016, el año pasado. Él era el comisario de esta exposición, creo que fue en la Biblioteca Nacional, y fue una exposición en donde este propio director de las redes ciudades cervantinas, que él, en su opinión personal, entiende que no es la verdadera, pero incluyó la partida, una copia de la partida de bautismo de Alcázar dentro de esa exposición. Hablando de Cervantes y hablando de toda la obra y de todo el patrimonio y de toda la documentación que hay de Cervantes. Por tanto, bien, él mismo dice también en su escrito que hay que tratar la partida de bautismo de Alcázar como una tradición más del cervantismo alcazareño, que él entiende que es falsa, su opinión personal, pero en ningún momento se establece que haya que renunciar a ella para entrar a formar parte de la red. Además, estoy convencido de que él está también convencido, valga la redundancia, que con la incorporación de Alcázar gana la red y gana también pues esa red de ciudades y, por supuesto, sale también ganando Alcázar. Pues a ver si pronto es una realidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición y ya sabes, lo esperamos en la siguiente. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Ustedes no se muevan, que volvemos ya. Pues continuamos con el programa, con un último tramo ya de este programa, y recibimos en último lugar, como es habitual, al portavoz del Grupo Socialista, Gonzalo Redondo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Vamos, si le parece, sin más, a entrar en materia con el tema común que fue la moción institucional sobre la violencia de género. No sé si en esto hay matices, señor Redondo. Matices siempre hay. Lo que hay es que los gobiernos, las administraciones, las instituciones, tenemos que tener clara la apuesta por erradicar esta lacra social que vivimos en la actualidad, desde hace algunas décadas, que es la violencia de género, el maltrato a la mujer. Desde nuestro grupo municipal no queremos hacer política en este asunto. Creemos que la mejor política que podemos hacer es estar al lado de las mujeres, estar en contra, enfrente de los maltratadores y poner todos los recursos que estén a nuestro alcance para intentar solucionar ese grave problema. Por lo tanto, para este pleno hubo una moción que presentó el Partido Popular, hubo otra moción institucional que presentamos desde el Grupo Municipal Socialista, y nuestra voluntad siempre ha sido que fuésemos los 4 grupos juntos. No queremos hacer política de este tema que consideramos capital, no queremos hacer política. En primer lugar, como te decía, lo que tienen que hacer las administraciones es estar al lado de las mujeres, y tenemos que apostar por ese gran pacto que hay nacional en contra de la violencia de género. Es un pacto nacional que es verdad que desde que se firmó ha estado huérfano, por así decirlo, económicamente, ha estado vacío en los presupuestos generales, y que gracias a una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, hace justo una semana, el pasado viernes, se aprobó que en los próximos presupuestos generales del Estado iba a ir una aportación económica a ese plan, iban a dotar ese plan con la cifra de 200 millones de euros, una cifra muy superior a la que proponían en inicio otros grupos políticos en el propio Congreso. Creemos que es una buena medida, porque tenemos que estar todos juntos al lado de las mujeres. Pero también nos tenemos que acercar a lo más cercano, que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Emiliano García Paje, en torno a la violencia de género. En primer lugar, tener una directora general del Instituto de la Mujer en calidad de viceconsejera. Ya es un paso para que se visualice la labor de la mujer, para que se visualice la labor de un gobierno contra la lacra social de la violencia de género. Pero es algo que no puede quedar vacío, tiene que ir dotado de medidas y de propuestas para intentar resolver este grave problema. En 2 años de gobierno de Emiliano García Paje, el presupuesto destinado a luchar contra la violencia de género se ha incrementado un 18%. ¿Y en qué se ha basado ese incremento? Muy fácil. En primer lugar, en dotar de una más y mejor formación a los hombres y mujeres, a los técnicos que trabajan en las casas de acogida y en los centros de urgencia, los CUR. Dotarles de formación para que puedan atender como se merecen las mujeres después de ese paso traumático de ser víctimas del maltrato por parte de sus parejas o de sus exparejas. Por otro lado, se han puesto en marcha planes para mejorar la empleabilidad de estas mujeres, para que cuando salgan de las casas de acogida vean mejorada su situación social y su inserción en el mundo laboral de la sociedad. Punto segundo. Punto tercero,
también ayudamos a los hijos de las maltratadas, porque en definitiva también son víctimas. Cuando hablamos de violencia de género siempre intuitivamente pensamos en la mujer, pero los hijos, la descendencia de ese matrimonio, de esa pareja, también son víctimas, necesitan ayuda psicológica y también necesitan un apoyo especial para superar esa situación traumática que han tenido que sufrir por culpa de la violencia que ejerce el padre frente a su mujer, frente a su madre, frente a su pareja. Por lo tanto, ese 18% del presupuesto son medidas efectivas para ayudar directamente a las mujeres que lamentablemente se han visto en esa circunstancia. Pero también tenemos que visualizar, tenemos que, la sociedad se tiene que concienciar. Nosotros entendemos que la mejor manera de erradicar la violencia de género es con educación. Con educación desde que somos pequeños, para que tratemos los hombres a las mujeres a los hombres en plena igualdad, para que tengamos los mismos derechos. Por lo tanto, la violencia machista y el patriarcado, el machismo, van mucho más allá de la propia violencia física. Violencia psicológica, incluso conceptos que vienen anclados a fuego en la sociedad española desde hace muchísimos años. Tenemos que erradicar esos comportamientos machistas del conjunto de la sociedad. Y ese tiene que ser el primer paso para combatir la violencia de género. ¿Qué hacemos desde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan? Desde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan hemos hecho campañas en colaboración con la Junta de Comunidades en el tema de las violaciones no consentidas. Sin un sí es un no. Hemos hecho campañas propias en contra de la prostitución, porque se trafica con armas, se trafica con drogas, pero en España también se trafica con mujeres. La trata de las mujeres con destino de explotación sexual. Hicimos una campaña desde la Concejalía de la Mujer que puede resultar polémico por su título, pero es sin puteros no hay putas. Sí, sí. Tenemos que combatir también esa actividad porque entendemos que merma la visualización de la mujer y tenemos que luchar el conjunto de la sociedad desde la concienciación. Pero también hacemos, como te decía, talleres en los centros educativos, tanto de infantil como de secundaria, para evitar la violencia de género desde los primeros síntomas, desde los primeros gestos, desde las primeras acciones. Por lo tanto, me alegro que los 4 grupos municipales en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan hayamos tenido la altura de miras para entender que es un problema de la sociedad, que es un problema donde no entran las ideologías y donde tiene que entrar es dinero de los presupuestos para poner medidas efectivas y que entre todos juntos seamos capaces de combatir este problema. Por lo tanto, felicitar a todos los grupos de la corporación municipal, estemos en el gobierno o no estemos en el gobierno, porque todos hemos renunciado a parte de nuestras propuestas, a parte de nuestras mociones, por el bien común. Y el bien común es que el Ayuntamiento de Alcázar, su corporación municipal, ha dicho basta. Basta ya, ni una mujer más, ni una mujer menos. Tenemos que, todos juntos, combatir esta lacra social. A ver si es verdad, a ver si llega un día que no tengamos que hablar de esto. Ojalá. Bueno, vamos con otras cosas, señor Redondo. También se habló en el pleno de la limpieza de la ciudad y también hubo acuerdo en este asunto. Sí, es algo que es verdad que muchas veces, y yo me atribuyo parte de la culpa, en el ruido político, en la gresca política, en la discusión política, todos contribuimos. Y yo creo que no viene nada bien a la vida política municipal, porque si tiramos de actas de los plenos municipales, podemos comprobar que cerca de un 70% de las propuestas, o bien de la oposición, o bien del equipo de gobierno, son votadas por los 21 concejales, por mayoría absoluta. Es decir, en la vida política de Alcázar existe acuerdo, existe diálogo, existe apoyo de la oposición al equipo de gobierno y del equipo de gobierno a la oposición cuando son propuestas razonables o son propuestas que simplemente ya se están haciendo, como es este caso, la moción que presentó ECUO, que me parece una moción muy acertada porque es que viene a poner en valor lo que está haciendo el equipo de gobierno. Yo entiendo que desde la oposición no pueden decir, porque va en contra del manual de primero de concejal, por así decirlo, que puedan decir que las cosas se están haciendo bien. Yo lo entiendo perfectamente, pero es verdad que para el equipo de gobierno es un orgullo y es una medalla, por así decirlo, que desde la oposición se proponga que hagamos cosas que se lleva tiempo haciendo. Mire, la moción del Grupo Municipal ECUO en materia de limpieza planteaba 3 acuerdos. Por un lado,
que se siguiese exhaustivamente, que se hiciese un seguimiento exhaustivo del pliego de concesión del servicio de limpieza viaria y limpieza de edificios. En segundo lugar, que se hiciese un estudio de la población para ver qué zonas había que limpiar con una mayor frecuencia porque tiene un mayor tránsito de personas, de vehículos, y por lo tanto la suciedad que se genera es mayor y por lo tanto el plan de limpieza debe ir con más frecuencia a esas zonas. Y en tercer lugar, que se hiciese una campaña para concienciarnos a los ciudadanos de que nosotros somos responsables de que Alcázar esté limpia. Eso en primer lugar. Cuando vamos por la calle y tiramos un papel al suelo, luego tiene que venir otro a recogerlo. Pero si no lo tirásemos, ese papel no habría que recogerlo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es concienciar. Y me alegro de la moción que presentó el Grupo Municipal de ECUO, porque en el propio pliego de prescripciones técnicas por el que hace unos meses se adjudicó el servicio de limpieza, contempla que mensualmente se juntan los responsables del servicio de la empresa privada y los propios técnicos del ayuntamiento. Ahí no entramos los políticos, los que evalúan punto por punto el pliego de prescripciones para ver lo que se cumple, lo que no se cumple, y también es flexible para ver qué se puede mejorar y qué no se puede mejorar. Eso se hace mensualmente. Por lo tanto, la primera propuesta de la moción de ECUO se viene haciendo y desde el equipo de gobierno no tenemos ningún problema en aceptarla. La segunda propuesta, que se hiciesen campañas informativas. Precisamente en el propio pliego se establece que se realizarán entre 3 y 4 acciones de campañas divulgativas para concienciar a los vecinos en materia de limpieza viaria y limpieza de edificios, pero fundamentalmente la limpieza viaria. Por lo tanto, ya se ha puesto en marcha este tipo de campañas, ya se ha hecho un cronograma para que en el ejercicio 2018, en 3 épocas del año bien definidas por cuestiones, por ejemplo, en otoño son las hojas, claro. En feria la suciedad del recinto ferial, los mercadillos lo tenemos durante todo el año, la limpieza de los propios mercadillos, en definitiva, una campaña específica para cada una de las épocas del año, podríamos decir. Por lo tanto, es una propuesta que ya lo recogen los propios pliegos técnicos, es decir, no es algo que se vaya a hacer porque lo haya propuesto ECUO, sino que ya en los propios pliegos por los cuales se licitó y se adjudicó el servicio de limpieza contemplaba este tipo de acciones. Y en tercer lugar nos decían que estudiásemos el municipio para ver qué zonas tienen más problemas que otras en materia de limpieza. Efectivamente, nada más entrar la empresa de limpieza, se sentaron con los técnicos de limpieza y con el concejal de limpieza por aquel momento para diseñar el calendario de limpieza semanal que tenía que tener la ciudad. Y se divide la ciudad en 4 fases, o en cuatro distritos de limpieza, en los cuales se limpia inversamente proporcional a lo que se ensucia, es decir, donde más se ensucia se limpia más veces a la semana y lo que menos suciedad tiene, porque es una zona más residencial, porque es una zona de menos tránsito, pues se limpia entre 3 veces y 2 veces a la semana. Por lo tanto, el estudio está hecho y también agradecemos que nos lo pida la oposición, aunque nosotros ya llevamos varios meses con este tema hecho. Es cierto, y lo dijo la propia alcaldesa en el pleno, que este verano tuvimos, pues, en cuestión de unas semanas, un mes, problemas de limpieza. Lo detectamos los propios concejales del equipo de gobierno, muchos vecinos nos lo decían y el propio técnico del ayuntamiento, el funcionario, se puso en contacto con la empresa, revisaron el pliego y vieron que había una deficiencia en las zonas catalogadas de menos impacto de suciedad, pues detectamos que había que reforzar esa zona porque con lo previsto estaba sucio y había mucha suciedad y se corrigió a lo largo del verano, pero bueno, es bueno que la oposición también esté pendiente de este tipo de cosas y yo invito también a la oposición a que las campañas que saquemos de concienciación, que nos ayuden a elaborarlas, pero sobre todo que nos ayuden a difundirlas, porque esto, como casi todo, es un tema de respeto, de concienciación, porque el pueblo es como nuestra casa. Nosotros no vamos por el pasillo de nuestra casa y tiramos el envase de un yogur al pasillo, no, vamos a la papelera y lo tiramos. Pues cuando vamos por la calle Emilio Castelar o por el paseo de la estación o por cualquier otra zona del municipio, tenemos que pensar que estamos en el pasillo o en el salón de nuestra casa y que lo que tiremos al suelo estamos ensuciando lo que es más preciado,
que es el espacio común de convivencia de los alcazareños y de las alcazareñas. Y en este aspecto también aprovecho vuestro programa para hacer un llamamiento a los propietarios de animales, fundamentalmente los perros, porque estamos viendo como hay un incremento notable de excrementos caninos en el municipio. Yo veo a mucha gente con perros paseando y llevan sus bolsas. El perro hace sus necesidades y el vecino o la vecina recoge el excremento, que es lo que hay que hacer, y lo deposita en una papelera. Tenemos que hacer también, hemos puesto en marcha una campaña de concienciación, porque para los que tenemos o no tenemos perros no es agradable ir paseando o ir con tu hijo pequeño a un parque infantil y que el parque infantil esté lleno de excrementos. Eso además, perdone, tiene unas sanciones tremendas. Efectivamente, tiene sanciones tremendas, pero también es cierto que en los últimos años, fundamentalmente en la anterior legislatura, se pusieron un total de 0 sanciones a los dueños de los perros que depositan sus excrementos y no los recogen. Desde este equipo de gobierno vamos a poner una campaña en marcha, no para incrementar las sanciones, sino porque queremos que no haya ni una sola caquita de perro, hablando claro, en las calles, porque yo tengo una hija pequeña y me parece lamentable cuando voy a un parque infantil y el parque infantil está llena de excrementos de perro, o vamos por la calle y hay excrementos de perro. Yo creo que es algo que nos tenemos que concienciar, y si hay personas o vecinos que no se conciencian a través de una campaña informativa, habrá que pasar al nivel que no queremos pasar, pero es el nivel de la sanción. Y yo estoy convencido que en cuanto se corra la voz y lleguen las primeras sanciones, la gente se concienciará. Si no es por la concienciación directa, será por la concienciación vía bolsillo. Otra cuestión de educación, sí, una vez más. En fin, vamos con otro tema, el que usted ha propuesto en este caso, sobre la cesión de parcelas en el polígono industrial. Sí, un tema así un poco técnico que a lo mejor pasa más desapercibido. Es un tema, ¿no?, técnico, no hubo debate en el propio pleno, los 4 grupos estuvimos a favor. Es decir, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan tiene parcelas disponibles en el polígono Alces, lo único que hemos hecho es ponerlas a disposición de los empresarios que quieran venir a invertir a Alcázar, o de los empresarios que quieren invertir para crecer en Alcázar, que sorprendentemente son muchos. Es verdad que nosotros al principio, cuando en el año 2016 pusimos en marcha este pliego, fuimos conscientes de que había empresarios que no podían crecer porque tenían dificultades de acceso a la financiación vía terceros, vía entidades financieras. Por lo tanto, sacamos un pliego que yo creo que es de los más avanzados de la provincia. De hecho, son muchas las ciudades de la provincia, incluso la Federación de Empresarios de Ciudad Real, FECIR, se ha interesado por el pliego que pusimos en marcha en Alcázar, porque como los vecinos conocen y los empresarios, porque hemos dado diversas charlas al respecto, por un lado, se puede adquirir la parcela a un precio razonable en adquisición y puede llegar a tener una bonificación del 50% del precio público en función de la inversión que se realice y de la contratación que haga el empresario. Pero por otro lado hay empresarios que no pueden asumir hacer una inversión a corto plazo. Por eso les damos una cesión de derecho de uso de la parcela a 20 años, es decir, un alquiler a 20 años, con la posibilidad, con la ventaja de que en cualquier momento esos 20 años puede liquidar ese alquiler y hacer la compra efectiva, con la ventaja de que el alquiler que ha pagado a lo largo de los años anteriores, hasta un 70%, se le bonifica del precio. Es decir, estamos financiando a plazo la adquisición de una parcela para que al final de la vida del derecho de cesión de esa parcela, el empresario la pueda adquirir en propiedad. En esta segunda ventana de venta de estas parcelas, el año pasado vendimos 3 parcelas, este año hemos vendido otras 3 parcelas, en total se han vendido cerca de 10.000 metros cuadrados por un importe cercano a los 650.000 euros. Y sorprendentemente, en el pleno de este martes, de este mes de noviembre, adjudicábamos 2 parcelas a 2 empresas de Alcázar, una empresa de Gasóleos Comino, la otra empresa de Calsa, que quieren crecer, que quieren invertir, que tienen buenas expectativas de negocio a medio plazo y a futuro en Alcázar de San Juan, pero sorprendentemente en esta semana han venido al centro de empresas, que está abierto para informar a todas las empresas de la localidad, de fuera de la localidad, para que vengan a invertir a Alcázar, empresas de Alcázar que tienen importantes expectativas de negocio y que nos han solicitado en torno a casi 20.000 metros cuadrados entre 2 o 3 firmas de Alcázar de San Juan que tienen expectativas de crecimiento y, lo más importante, y lo que les tenemos que agradecer, quieren seguir estando en su pueblo,
quieren seguir invirtiendo en su pueblo y creando riqueza en su pueblo, que para nosotros es lo más importante, y desde aquí les queríamos agradecer públicamente el esfuerzo que hacen por mantenerse en Alcázar, por invertir en Alcázar y por generar riqueza en Alcázar. Muy bien. Vamos, tenemos ya poco tiempo, pero quisiera plantearle, la empresa de aguas volvió a salir en esta última sesión plenaria. Sabemos que el Partido Popular sigue apostando por el modelo mixto de gestión, pero ¿hay acuerdo en la izquierda para que vuelva a ser pública 100%? Yo creo que hay acuerdo en lo importante. Lo importante es que todos queremos que la empresa de aguas vuelva a ser 100% capital público. Los dueños de la empresa de aguas deben ser los alcazareños. Pero en estos momentos tenemos dos ventajas judiciales iniciadas por concejales, en este caso Rosa Melchor, la primera sentencia favorable por vulneración de los derechos fundamentales de los concejales de la oposición en ese momento, y la segunda sentencia por la compañera de partido y exconcejala socialista Ana Belén Tejado, por el pleno de la adjudicación. Son dos ventajas por la improvisación del Partido Popular. El Partido Popular quería vender aguas bajo cualquier premisa y tenía prisas. Tenía prisas porque necesitaba el dinero, porque la gran excusa en la venta de aguas no era la supuesta quiebra de la empresa municipal, sino que necesitaban esos 6 millones de euros de préstamo, no podían ir a crédito con entidades financieras porque no habían puesto en marcha los planes de saneamiento que nos exigían desde el año 2013 el Ministerio, no podían ir a bancos y encubrieron la venta de aguas para que la empresa Aqualia prestase al ayuntamiento 6 millones y pico de euros. Esa es la gran verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo en los pasos que tenemos que ir dando? Pues es verdad que la oposición, cada vez que hay un acontecimiento nuevo, nos hace una propuesta diferente, nos hace una propuesta nueva. En este pleno, ¿qué planteaban? Que se iniciasen los trámites para iniciar el expediente de liquidación, cuando ellos saben que eso no se puede hacer hasta que la sentencia sea firme. Hay un plazo de 30 días hábiles para que la empresa Aqualia recurra al Tribunal Supremo. Posteriormente, si esto sucede, el Tribunal Supremo tiene que admitir o no admitir a trámite el recurso de Aqualia. Por lo tanto, hasta ese momento no se puede iniciar, porque si iniciamos la liquidación en noviembre del año 2017, la cifra de liquidación será X, y si la firmeza de la sentencia deviene en septiembre del 2018, la cifra de liquidación será otra, por los propios meses que han pasado. Por lo tanto, yo creo que las cosas bien hechas, bien parecen, y sobre todo que tenemos que estar cautos a la hora de iniciar ese expediente, que se va a iniciar, que lo vamos a hacer, y estoy convencido que contaremos con el apoyo de Ecoplataforma e Izquierda Unida en la remunicipalización de agua. Muy bien, pues nos hemos quedado sin tiempo, señor Redondo. Seguro que seguiremos hablando de este tema en más de una ocasión. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Una vez más, y a ustedes también gracias por su compañía y por su atención. Adiós.